Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar antes de abrir la Biblia, así que inclina tus rostros ahí donde estás y cierra tus ojitos. Oramos. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta hora podemos abrir tu palabra, podemos escuchar tu voz y queremos, Señor, que tú puedas preparar nuestros corazones para el mensaje que tienes para nosotros hoy. Padre amado, gracias porque nos cuidaste y nos has preparado para este momento, para poder, Señor, tomar decisiones que sean para vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Antes de empezar ya con el tema, por favor, no sé si ustedes tengan una hojita, si es que pueden traer una hojita. Ok, si pueden traer una hojita y un lapicero. Ahí está, creo que ya está ahí Lorena, buenísimo. Porque vamos a necesitar esa hojita, ¿ok? Hay un momento bien especial, hay un momento muy especial al final del sermón, al final del tema, y quiero que tú hasta esa hora ya tengas ahí tu lapicero o tu lápiz, porque esta noche es una noche de decisiones, ¿ok? Ok, muy bien, queridos, vamos entonces ya con el tema de hoy. Así que, bueno, gracias por estar aquí. El tema de esta noche es bastante interesante y me he identificado muchísimo con ese tema. Yo sé que tú también lo vas a hacer. El tema de hoy es fallar no significa fracasar. ¿Cuántos de ustedes, queridos o queridas, han fallado, ¿no? Y cómo nosotros deberíamos reaccionar, ¿no? Ante las fallas y también ante los errores. ¿Cuántos de nosotros, tal vez, no sé si tú te acuerdas, la primera vez que intentaste andar en bicicleta, no sé si desde la primera vez que empezaste a usarla, ¿no? Tal vez saltaste, pero no te hiciste nada, o aterrizaste sin caerte, sin rasparte las rodillas, no lo sé. No sé si tú recuerdas esa anécdota, ese momento, ¿no? Querido, yo me he caído muchas veces, demasiadas veces. Y probablemente se hayan caído muchas veces, ¿no? Muchas veces, ¿no? Antes de lograr, ¿no? Hacerlo bien. Y yo imagino que tal vez sus padres o algún amigo o algún tío o algún familiar, ¿no? Siempre estuvo allí corriendo a su lado, tal vez sosteniendo el asiento, apoyándolos, o tal vez no, sus abuelitos, no lo sé. No sé si tú recuerdas esa época, ese momento, ¿no? Alguien estaba ahí ayudándote, ¿no? Porque es difícil hacerlo solo, ¿no? Y tal vez has pensado que aunque haya ganadores, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Cada 4 años, ¿sabías que el 90% de los mejores atletas del mundo no ganaron una medalla? Como ellos, nosotros intentamos, pero no siempre vamos a ganar. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuestro empleo no es el que esperábamos, por ejemplo. Nuestra vida termina siendo algo completamente, tal vez, diferente a la que imaginábamos, ¿no? Matrimonios tal vez iniciados con esperanza terminan con lágrimas. Nuestros hijos, por ejemplo, se vuelven una preocupación a veces constante y tenemos, ¿no? A veces dificultades, ¿no? En educarlos. Ahora, la situación de nuestros países, digo, ¿no? Porque somos muchos países, ¿no? La situación de nuestros países y los políticos cada vez nos decepcionan cada vez más y más, ¿no? Y cada vez trae más incertidumbre, ¿no? Las amistades tal vez nos traicionan también. Las oraciones parecen no recibir respuesta. Incluso, ¿no? Las cosas que logramos alcanzar, las cosas que alcanzamos, que nos costó tanto esfuerzo, a veces también nos llegan a decepcionar. La sensación de haber fallado nunca está lejos, ¿no? De la superficie. Y hoy en la Biblia nosotros vamos a ver que se registran muchas fallas de sus personajes, mostrando la vida tal y como es. Nunca fue color de rosa. Y es que la Biblia habla sobre personas reales. Y hoy vamos a ver algunos de los personajes bíblicos que son recordados solo, algunos son recordados solo por sus éxitos, pero antes del éxito también hubo fracasos. Y presta mucha atención porque hoy día vamos a hablar de un personaje bastante interesante y este es Pedro. Pedro, sí. Jesús fue traicionado por Judas y fue arrestado, ¿no? Cuando estaba en el jardín del Getsemaní. ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas que en esa semana hemos estado viendo sobre ese episodio, ¿no? Ahora nosotros vamos a recordarnos que cuando a Jesús lo prendieron, ¿no? Lo llevaron, ¿no? A la casa, ¿no? Del sumo sacerdote, ¿no? Y Pedro también lo seguía, pero él lo seguía de lejos. Y para ser, digamos, justo con Pedro, ¿no? Pedro no era el único discípulo que estaba manteniendo la distancia. En ese entonces, ¿no? El otro discípulo que también estaba yendo con Pedro estaba Juan. Y los sacerdotes reconocieron a Juan también como discípulo bien conocido de Jesús. Y aquí presta mucha atención porque a él lo dejaron entrar en la sala, ¿no? Esperaban en ese momento a ver, ¿no? Presenciar, ¿no? La humillación de su maestro, ¿no? Para que pueda realmente repudiar esa idea, ¿no? De que ser, que esa persona sea el tal hijo de Dios, ¿no? Y ahora Juan habló también en favor de Pedro, ¿sabías? Él obtuvo un permiso para que también entrase allí. Y sabes algo, ambos lograron abrirse camino hasta el patio donde estaba Jesús. Y él estaba allí retenido, ¿no? Él estaba en el patio del sumo sacerdote. Y déjame hacerte recordar un poquito, ¿no? Y es que lo que pasa aquí en esta escena es que
vieron allí que se encendió el fuego en medio del patio y ellos se sentaron alrededor. Y algo interesante fue que Pedro se sentó también un fuego. Y porque era, ¿no?, la hora más fría de la noche y precisamente antes del alba. Queridos, queridas, atención, porque en este grupo, ¿no?, se reunió en derredor, ¿no?, del fuego, ¿no? Y Pedro también se sintió allí, se sentó allí con ellos. Y él imaginaba que era parte de ellos, ¿no? Estaba como que pasando desapercibido, ¿no? Pero él intentó mezclarse con la muchedumbre, intentó aparentar de que él no estaba acompañando a Jesús, que él no era discípulo de Cristo. Pero nosotros vamos a ver algo bastante triste y a la vez también esperanzador en Pedro. Esta noche vamos a, vamos a ver a la luz de la Biblia cómo es que Pedro, ¿no?, estuvo reaccionando a las llamadas constantes de Jesús. Así que vamos a ver aquí más adelante cómo recordarnos en el instante, ¿no? Porque Pedro, al resplandecer la luz, cuando todo se encendió, ¿no? Una mujer pudo darse cuenta, ¿no?, que tenía una mirada muy fija, ¿no? Y era una de las criadas de la casa de Caifás. Y tenía curiosidad por saber si estaba en lo cierto. Él le dijo: Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y Pedro se sorprendió y se turbó, se confundió, ¿no? Al instante, todos los ojos del, del grupo se fijaron en él. Él hizo como que no la comprendía, ¿no? Como que está loquita esa señora, ¿no? Él pensó así, ¿no?, como que no, no puede ser, ¿no? No, 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 yo no soy el que estaba con Jesús, ¿no? Pero Pedro se había visto obligado a contestar esto, ¿no? Y él lo dijo airadamente, ¿no? Mujer, no le conozco. Y esta es la primera negación de Pedro. Y inmediatamente el gallo cantó. Algún tiempo después, esta vez un hombre repite la acusación y allí también le dice, no, tú también eres de ellos. Y ahí por segunda vez había sido puesto en descubierto, ¿no?, ser seguidor de Jesús. Pero Pedro responde instantáneamente y dice, hombre, no lo soy. No, 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 te has equivocado, yo no soy. Pedro solamente niega, ¿no?, ser uno de los discípulos, ¿no? No solamente niega, sino también niega conocer a Jesús. Y es que la negación final va a llegar una hora después, más adelante también. Y ahora presta mucha atención porque le dicen a Jesús, no, verdaderamente tú eres de ellos, le dicen a Pedro, ¿no? Porque eres Galileo y tú hables semejante, ¿no? Y al oír esto también Pedro él se enfurece. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje, ¿no? A fin de engañar plenamente a los que interrogaban, ¿no? Y justificar la actitud, la actitud que había asumido. Tristemente, ¿no? Pedro negó ahora a su maestro con maldiciones y con juramentos. Y así como nosotros no necesitamos mucho tiempo, ¿no?, para decir que nosotros, por ejemplo, tú te das cuenta, si yo empiezo a hablar, tú me dices, ah, tú no eres argentino, ¿no? Fácilmente tú reconoces mi acento, ¿no? Pero a Pedro se notaba el acento, muy, muy fácil. Eso lo ponía en evidencia, ¿no? Cuando él abría la boca, ¡boom! Ok, eres Galileo. Acurrucado ahí estaba en la hoguera, en el patio del sumo sacerdote, pero su acento ya lo había puesto en, en exposición, por decirlo así, ¿no? Ya lo estaban exponiendo, ¿no? Y le dicen, ¿no?, de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret, tú venías con Jesús de Nazaret, ¿no? Y bueno, allí Pedro no responde y dice, no, hombre, yo no sé lo que dices. Y allí es donde el gallo canta. Pedro lo oyó y entonces recordó las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué es lo que dijo Jesús? De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Lo que es alentador en la historia de Pedro es que él aprende de su fracaso. Y este es el tema que quiero que juntos examinemos en los próximos instantes, queridos. Porque, ok, esta es la primera, queridos, esta es la primera lección. El fracaso no es fatal si reconocemos que todos fallan, ¿ok? El fracaso no es fatal si reconocemos que todos fallan. Si puedes escribirlo allí, apúntalo, ¿no? Bueno, hay algunos autores que comentan de algunos mayores fracasos de la historia del mundo moderno. Y, por ejemplo, Albert Einstein, él fue declarado un fracaso en matemática. Te cito a alguien más. Winston Churchill fue declarado un fracaso en la escuela. ¿Recuerdas a Walt Disney? Sí, Walt Disney. Le dijeron que nunca llegaría a mucho en la vida.
Varios atletas también en los Juegos Olímpicos pasaron por fracasos antes de lograr la victoria, antes de llegar a una preciada dorada, antes de ganar una medalla, ¿no? Y es que el fracaso puede ser la puerta de atrás para el éxito, la puerta trasera del éxito. Siempre que tú aprendas de tu fracaso. Por ejemplo, Thomas Edison. Él inventó la lámpara eléctrica, ¿recuerdas? Y la batería también de almacenamiento. ¿Sabes cuántas veces intentó este hombre? Él intentó más de 10.000 experimentos para producir la lámpara y la batería. ¿Y sabes lo que él dijo? Yo no fallé. Conozco 10.000 maneras que no funcionan. Y es que los fracasos son solo flechas que te llevan al éxito. Son solamente flechas que te llevarán a la dirección correcta. ¿Ok? Pero todos aquellos deben estar dispuestos a aprender. ¿Ok, querido? Querida, nosotros no podemos permanecer en el fracaso. Debemos salir de él y comenzar de nuevo. Si falló, debes levantarte. Una vez más, comenzar de nuevo. El fracaso no es el punto final, querido, querida, sino es el punto de partida. Nadie es perfecto y todo el mundo falla. Así que podemos enfrentar la derrota y saber, ¿no? Que solo porque han fallado en algo no quiere decir que tú seas un fracaso. No quiere decir que tú seas un fracasado. Pedro negó a su maestro 3 veces. Y ahora vamos a ver por qué y cómo ocurrió. En primer lugar, vamos a ver que Pedro no tomó en serio las advertencias del Señor. Para ello, puedes buscar allí en tu Biblia, tal vez, en Mateo 26. Allí en Mateo 26, queridos, nosotros vamos a ver algo interesante. Mateo capítulo 26, versículos 33 al 35. ¿Ok? Mateo capítulo 26, versículos 33 al 35. Y escuchen aquí lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 36, Mateo capítulo 26, versículo 33 al 35. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y ahí Jesús le responde, ¿no? De cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dijeron todo, ¿ok? ¿Sí? Pero nosotros vamos a ver también que, recordar, ¿no? Que él no veló ni oró también con Jesús, como él había instruido también en el jardín del Getsemaní. Y es que Pedro le seguía de lejos, lo seguía de lejos. Y este fue el paso, ¿no? Que lo llevó también en dirección a su derrota. Pedro se quedó junto al fuego. Después se sentó con los siervos y los oficiales, sentado allí en territorio enemigo, ¿no? Él estaba allí en medio de los enemigos. Y es que Pedro allí se ponía como un blanco fácil. Pedro estaba absolutamente confiado en su lealtad y fuerza. Porque él dice, ¿no? Es interesante porque Pedro, ¿qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que dice Pedro aquí en el versículo que hemos leído? El versículo 35. ¿Qué dice allí? Puedes escribirlo allí. ¿Qué es lo que dice Pedro? Dice, ¿no? Aunque tenga que morir contigo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿no? ¿No? Él estaba completamente seguro en sus propias fuerzas y dijo, Señor, yo no te voy a negar. No te voy a negar aunque me hagan lo que me hagan, yo no te voy a negar, ¿no? Y es que él estaba absolutamente seguro de que nunca fallaría con Jesús, ¿no? En un punto de lealtad y valentía. Pero como Pedro, ¿no? Se estaba acercando ya a la línea de llegada, él dudó. Y él 3 veces niega a Jesús ante personas que no conocía. Y en el momento en que menos lo sospechamos, ¿no? Pedro tropieza, Pedro falla, y Pedro falló en decir la verdad. Falló en cumplir su promesa. Falló en su lealtad a Jesús. Lo que nos lleva a aprender de esto es que cada uno de nosotros en algún momento vamos a fallar al Señor. Y de alguna u otra manera nosotros vamos a oír cantar el cantar de un gallo. Muchas veces comenzamos bien. Tenemos el deseo de ser discípulos fieles del Señor, de buscarlo cada día. Sin embargo, a lo largo del camino nos distraemos, permitimos que tal vez las cosas que nos sucedan nos alejen de Dios, las cuestiones, las influencias incorrectas tal vez en nuestra vida nos alejan de Él, y entonces tomamos una mala decisión y como resultado experimentamos fallas. Querido, querida, el discípulo de Cristo que en nuestros días disfraza su fe por temor a la persecución o a la crítica, está negando a Jesús.
así como el mismo Pedro lo hizo. Y la segunda es que el fracaso no es fatal si nosotros recordamos que el amor y el perdón de Dios no depende de tu éxito. ¿Escuchaste bien? El amor, ¿escuchaste bien? El fracaso no es fatal si recordamos que el amor y el perdón de Dios no depende del éxito. No importa cómo hayas fallado, no importa qué pecado hayas cometido en tu vida. Jesús murió por ti y Él aún te ama. La historia del cristianismo es la historia de hombres y mujeres fracasados que encontraron nuevos frutos. Amén. Y nosotros podemos tener una sola oración y eso es volver al Señor, ¿no? Porque allí, cuando Jesús mira a Pedro, ¿no? Él se dio la vuelta y lo miró, ¿no? Mientras los juramentos envilecedores tal vez, ¿no? Estaban todavía en los labios de Pedro, ¿no? Y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos. El Salvador se desvió de sus jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos a su maestro. ¿Cómo crees que fue la mirada de Jesús hacia Pedro? ¿Fue una mirada tal vez de rencor, de odio, de decepción? ¿Cómo crees que miró Jesús a Pedro? ¿Cómo crees? Escribe ahí en los comentarios. ¿Cómo crees que lo miró? Y es que la palabra griega usada en este contexto es una palabra que denota una mirada intensa. Es una mirada intensa. Es usada en lugar de las escrituras para describir la primera mirada de un ciego que acabó de ser curado y abre los ojos por primera vez. Querido, querida, como muchos de nosotros sabemos, ¿no? Una única mirada puede expresar toda una gama de emociones. Yo te pregunto esta noche, ¿no? ¿Será que la mirada de Jesús era de tristeza, de decepción o de compasión y de comprensión? ¿Qué tipo de mirada le dio Jesús a Pedro? Sabes, tal vez la Biblia no nos lo dice explícitamente, ¿no? Pero sea lo que fuere, hizo que Pedro se desmoronara después, porque él sale disparado, él sale del lugar y sale a llorar amargamente. Imaginemos, ¿no? Ese semblante amable de Jesús, que leyó de manera profunda, ¿no? Esa compasión y el pesar, ¿no? Que había allí en el corazón de Pedro. Y al ver ese rostro tal vez que estaba pálido, estaba doliente, ¿no? Esos labios temblorosos allí, esa mirada de compasión y perdón, hizo, ¿no? Que el corazón de Pedro sea atravesado como por una flecha, ¿no? Y su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria, ¿no? Y tal vez, ¿no? Imaginemos, ¿no? Cuando, cuando Jesús le dijo, ¿no? Simón, Simón, ¿no? He aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, sandearlos como a trigo, ¿no? Mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Esto es lindo porque este momento es un punto de inflexión, es un punto de quiebre en la vida de Pedro, porque él recordó las palabras del Señor. Él recordó las palabras de Jesús como le había dicho, ¿no? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y es que, querido, querida, existen muchas ocasiones hoy en que Cristo podría volverse hacia nosotros a mirarnos nuevamente con aquella mirada, con aquella mirada. ¿Sabes? Puede ser que nos mire de una manera tal vez triste, ¿no? Por no haber cumplido sus promesas o por haber no cumplido los votos que le hicimos, ¿no? Tal vez nuestra falta de lealtad, como así como todos los discípulos también le debían, ¿no? En reverencia, en obediencia y en sumisión. Pero, ¿sabes? El fracaso no es fatal si aprendemos a crecer con nuestros fracasos. Así que aprovecha tu fracaso, no lo desperdicies, es una oportunidad. Aprende todo lo que puedas con eso. Toda la experiencia amarga puede enseñarte grandes lecciones. Y recordar que más adelante, ¿no? Pedro, ¿no? Saliendo, Pedro salió del lugar, lloró amargamente, ¿no? Él era incapaz de soportar más tiempo aquella escena, ¿no? Él rápidamente se precipitó, ¿no? Y con corazón quebrantado, ¿no? Salió de la sala y él siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, ¿no? Sin saber ni querer saber a dónde ir, ¿no? Y por fin él se encontró en el Getsemaní. Y ahí su espíritu evocó, ¿no? Vívidamente, ¿no? Esa escena ocurrida algunas horas antes. Querido, querida, él recordó que con amargo remordimiento, ¿no? Que Jesús había llorado. Jesús había agonizado en oración solo. ¿Recuerdas? Mientras aquellos que deberían estar unidos
despiertos en esa hora, estaban durmiendo. ¿Recuerdas? Se quedaron dormidos. Recordó ese encargo, ¿no? Que le dijo Jesús, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. Sin embargo, ellos se quedaron dormidos. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma también, allí agonizante ante su Padre. ¿Recuerdas esa oración que hace en el Getsemaní antes? Pero allí cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Y cuando dice, ¿no? Que él lloró amargamente, aquí vamos a recordar que significa que lloró con un gran remordimiento. Así como hemos visto anteriormente con Judas, por ejemplo, ¿no? Solamente el remordimiento, querido, querida, no es suficiente. Pero el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Lo notaste allí? 2 de Corintios 7:10, donde dice, ¿no? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, esto nos lleva a una conclusión más, y es que el fracaso no es fatal si dejamos atrás nuestras fallas. Cada uno de nosotros fallará 1, 2, 3, 4, 5 veces. A veces fallaremos incluso, ¿no? Con el Señor, y cuando lo hagamos, ¿no? Satanás nos va a decir que no hay solución para tu problema, no hay solución para tu falla, que nuestro futuro ya está destruido, pero ese no es el mensaje de Dios para nosotros. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Nunca debemos usar el fracaso como una excusa para no intentar nuevamente. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios, capítulo 24, versículo 16? ¿Recuerdas lo que dice allí? Si no lo sabes, voy a compartirte, ¿ok? Proverbios, capítulo 24, versículo 16, nos recuerda y nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Amén. Porque 7 veces caerás, pero vas a volver a levantarte, porque todos vamos a caer en algún momento. Pero lo que debemos recordar es que no necesitamos permanecer en el suelo. Ese es nuestro problema. A veces nos encariñamos con el suelo. Y es que nuestra mayor gloria no es nunca caer, sino levantarnos cada vez que caemos. Amén. ¿Hay un amén ahí en los comentarios? Amén. ¿Ok? Amén. Nuestra mayor gloria no es nunca caer, sino levantarnos cada vez que caemos. Tal vez hoy no logres recuperarte de alguna pérdida. Tal vez la muerte tocó tu vida, tu familia. Tal vez no puedes olvidar el daño que te hicieron o revertir tal vez las consecuencias a un acto que hiciste. Y aparentemente no puedes seguir. Pero déjame decirte que en nombre de Cristo Jesús tú puedes comenzar de nuevo. Puedes empezar más sabio, más sensible, más renovado por el Espíritu Santo y más determinado a hacer lo correcto. Querido, querida, déjame recordarte que vivir en Cristo no es fácil. Y todo lo que tú estás pasando, todo lo que estás atravesando, te prepara para un mejor propósito. Así que no te rindas, no te rindas. Pedro arruinó todo y lo sabía. Pero ¿acaso pasó el resto de su vida como alguien recluido? No. Si te contara, ¿no? Que 2 meses después de aquel momento, ¿no? Él predicó a uno de los mayores sermones del cristianismo, donde 3.000 personas se convirtieron. La mejor parte de esta triste historia es que la historia de Pedro no termina en el versículo 62 de ese capítulo que hemos leído, ¿no? 26. Pedro no tuvo que vivir el resto de su vida con una pesada carga de tristeza y arrepentimiento. Querido, querida, en lugar de eso, ¿no? Jesús restableció a Pedro y le pidió que se convirtiera en un líder de la iglesia. Amén. Nunca dejes que nadie te diga que eres un fracasado o una fracasada, que eres un perdedor o una perdedora. El fracaso es un evento, no una persona. ¿Me dejo entender? Es algo que tú puedes hacer, no algo que eres, porque tus errores no son fatales. Tu actitud durante una falla va a determinar también cuál será, cuál será la respuesta ante ello. Hay que recordar esta noche que la falla no es fatal si nosotros reconocemos que todos fallamos. Segundo punto, segundo recordatorio. El amor y el perdón de Dios no dependen de nuestro éxito y debemos aprender a crecer con nuestros fracasos. Debemos dejar atrás nuestras fallas
y seguir adelante. Y seguir adelante. Tú puedes estar tal vez enfrentando algún tipo de fracaso en tu vida, tal vez en tus finanzas, tal vez en la escuela, tal vez en la relación, en una relación con tu familia, en tu matrimonio, en la educación de tus hijos o en el intento de superar viejos hábitos, cualquiera que sea ese tipo de fracaso. No importa cuán crítica sea tu situación, porque Cristo es capaz de transformar aquellas derrotas en victoria. Así como Pedro, la victoria hoy puede ser tuya. Sí, hoy puede ser tuya. Porque tal vez puedes imaginar a un padre amoroso, ¿no? Que al presentarse a sus hijos, ¿no? Le dice a una de sus hijas, ¿no? Ella es Ana. Ella derramó el jugo de uva en la alfombra a los 2 años. Ella rayó el auto con las llaves. Ella se cayó de la bicicleta y la rompió. Ella nunca sacaba buenas notas en la secundaria. Se casó 2 veces y tuvo 4 multas de exceso de velocidad. No, un padre amoroso no saca en cara. No saca en cara y no memoriza los errores de sus hijos. Mucho menos, ¿no? Nuestro Padre Celestial. Si tú en ese momento estás sufriendo y tal vez te culpas por tus errores del pasado, te estás exigiendo mucho más de lo que Dios te exige. Mucho más de lo que Dios te exige. Él no recuerda tus fallas, querido. Y recuerda esta noche que fallar no significa fracasar. Toma este momento, esta oportunidad para rendirte a los pies de Jesús. Y esta noche yo quiero compartir, darle un breve espacio para un amigo que es como mi hermano, que falló, pero que no fracasó. Y él está aquí con nosotros. Así que le voy a dar el pase aquí y luego vamos a orar. Y escuchen esta historia porque es tremenda también. Gracias, hermano. Bueno, en primer lugar quiero saber si se escucha muy bien mi audio. ¿Hay alguna falla? ¿Se escucha entrecortado? ¿Todo bien? Bueno, Se escucha bien, hermano. gracias, hermano. Bueno, mi nombre es Willy. Ya ustedes me habrán visto en los anteriores programas. Bueno, le voy a contar un testimonio, uno de tantos que he tenido, y pues creo que este de aquí es algo que quiero compartirles a ustedes, porque como dice el tema de hoy, fallar no significa fracasar. Nosotros muchas veces en la vida buscamos a Dios. En mi caso, yo nací en una familia cristiana, me formé en una familia cristiana y yo a la iglesia desde muy pequeño. Cuando tuve aproximadamente 15 años, estuve en la iglesia sentado con mi hermana y con mi mamá. El pastor había terminado de predicar y estaba haciendo un llamado. Estaba diciendo, hermanos, si hay aquí alguien que quiera entregar su vida a Jesús, levántese y venga acá al frente. Yo veía que mucha gente iba, se levantaba, y yo estaba ahí sentado, un poco como que yo temblando. ¿Por qué? ¿Por qué temblaba? Porque yo sentía de que Jesús me estaba llamando. Jesús estaba tocando a mi puerta y estaba tocando mi corazón para que yo pueda abrirlo. Entonces, yo estaba entre ir o no ir, hasta que yo veía que ya la gente no se paraba y el pastor por última vez dijo, ¿habrá alguien? Yo sé que hay alguien más que quiere levantarse y que quiere venir aquí. Fue en ese momento en donde yo me levanté y estoy saliendo de la banca donde estaba sentado y volteo y mi hermana me mira, me agarra de la mano y se levanta conmigo y vamos los dos juntos adelante. En ese momento nos bautizamos, entregamos nuestra vida a Jesús. Pero el hecho de entregar tu vida a Jesús no significa de que ya te bautizaste y Cristo está contigo siempre. Sí, está contigo siempre, pero tú también tienes que estar con Él y no soltarlo, porque eso fue lo que pasó conmigo. Cuando me fui a Lima a estudiar, estudié solo, viví solo, y el mundo te atrapa muchas veces. Satanás se presenta como ángel de luz, se presenta con cosas hermosas que te atraen. Yo caí en tentación, me dejé llevar por mis amistades, me salía a fiestas, me divertía, tomaba, estaba con los placeres que el mundo te daba. Me alejé de Dios en ese momento y yo conscientemente
seguía haciendo eso, seguía saliendo, seguía divirtiéndome. Dios me ha salvado de muchas. Yo pude haber muerto como unas 3 o 4 veces por mis propias decisiones. ¿Por qué digo por mis propias decisiones? Porque, como ustedes ya saben, el que peca, lo que le espera es la muerte. El pecado hace eso. Y yo, por querer divertirme, por los placeres del mundo, muchas veces salía de un lugar y muy tarde y en mal estado, pero Dios estaba ahí conmigo, Dios me cuidaba. Y yo recién ahora puedo entender de que en esos momentos que yo estaba mal, que yo estaba perdido, Dios me seguía cuidando. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para mí. Y el propósito es que pueda compartir de su palabra a más personas. Dios me llamó de una manera que no me lo esperaba, así como ustedes, a través de un video de TikTok. Fernando oró por mí en ese video y desde esa noche cambió mi vida. Lo empecé a seguir, asistí a un programa de Caleb, y cuando Fer hizo el llamado un día, así como yo, como una primera vez, como les conté, fui el último en levantarme y aceptar a Cristo. Esta vez, cuando Fer hizo el llamado, fui el primero en hacerlo. Y dije, quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero reafirmar mi fe con Él. Quiero dejar todo atrás. Porque sí, el mundo te da placeres, pero son momentáneos. Pero lo que te da Jesús es eterno. Lo que te da Él es algo que va a durar para toda la eternidad. Quiero compartirles en estos momentos un versículo que está en Mateo 10:32. Mateo 10:32 dice así: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que estoy haciendo en estos momentos es confesarle a ustedes de que Jesús es mi Salvador. Yo acepto a Cristo día a día. Quiero caminar con Él. Quiero, porque yo sé que Él está delante mío, batallando frente a un enemigo que también es poderoso y que solo no podemos vencerlo. Quiero que ustedes puedan aceptarlo como su Salvador, porque lo que te ofrece Él es eterno y no es pasajero como el mundo te lo da. Espero de que este testimonio pueda ayudarlos, pueda servirle a cada uno de ustedes y que hacerles recordar de que Cristo está afuera, tocando su puerta, para que solamente ustedes lo único que tienen que hacer es abrir esa puerta y Cristo entrará y cenará con ustedes y con su familia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Nos En vemos. William, Dios te bendiga, gracias por compartir tu testimonio y bendición, vidas transformadas, vidas restauradas en Cristo. Sin duda, Señor, maravillas. Antes de orar por ti, quiero invitar a un amigo que ya lo escucharon y lo conocen y quiero que él pueda, mientras él toca, quiero que tú puedas meditar en la letra y luego vamos a orar, ¿sí? Y luego vamos a orar. Y vamos a orar también. Están sonando dos audios, creo. Ahí está. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré
esta se terminará. Por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Por tu gracia y amor, Señor Jesús. De manera personal, Dios. Y tú preparaste este lugar y este momento para que ellos puedan aceptarte. Señor, estamos de brazos abiertos, del corazón abierto, para que, Señor, tú puedas entrar y reinar en nuestra vida. Que esta decisión no solamente sea emoción, sino que sea una decisión consciente de seguirte, Dios. Gracias por este momento y acompáñanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Qué bendición. Qué bendición que todavía ustedes estén aquí, queridos. Gracias, gracias de verdad de todo corazón porque yo veo sus rostros, yo veo la cara de ustedes. Es emocionante. Es emocionante. Son personas reales, son personas que Dios ama muchísimo. Y sabes, si te quedaste hasta este momento es porque Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios tiene grandes propósitos. Y no dudes de los planes que Él tiene para ti. Por favor, no dudes de Dios. No dudes de Él. ¿Sí? Puedes escribir un amén allí. Estamos viendo allí sus comentarios. Me encanta ver allí sus reacciones. Yo quiero preguntarles esta noche también, además de esto, ¿no?
preguntarles si a alguno de ustedes les gustaría recibir una visita virtual. ¿Les gustaría que los podamos visitar virtualmente? Por lo menos hay un Zoom o una videollamada. Para orar por ustedes, básicamente eso, para orar por ustedes. No sé si se animan. ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Les gustaría? Ok, veo muchas decisiones, veo muchas personas que les gustaría. No sé si tenemos el link para hacerlo, por favor. Y luego vamos a tener un momento especial también para terminar, ¿sí? Y, y